Hola, buena mi gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal, el canal de Divo Economía. Hoy os traigo el tema de la función comercial de la empresa. Ahora vamos a hablar un poquito del marketing. No hablaremos todavía específicamente del marketing mix, eso lo haremos en el siguiente vídeo, pero sí que vamos a ir introduciendo ciertos aspectos o parámetros importantes del marketing. Es decir, la investigación de mercado, sobre todo, cómo el marketing ha evolucionado desde los primeros tiempos, es decir, donde no existía el marketing relacional y social que hoy conocemos, y vamos a ver cuáles, ya lo he repetido, son los aspectos importantes que tienen en cuenta para mantener o crear más bien una fidelización, que es la palabra clave en este caso. En fin, no os lío más, vamos a ello. Bien, pues vamos a hablar de la función comercial de la empresa y primeramente vamos a ver lo que es, ¿no? La función comercial o marketing, de eso vamos a hablar en términos generales y veremos que hay dos tipos o por lo menos dos fases del marketing, para que se me entienda. Dice, se permite a la empresa mantener contacto con los consumidores y averiguar sus necesidades. Sobre todo esto es importante. Lo que quiere el marketing en términos generales es averiguar las necesidades del cliente para satisfacerla y de esa manera fidelizarlo. Son palabras, digamos, conceptos que tenemos que tener muy claro. La fidelización es lo que busca. Es el objetivo fundamental a través de la satisfacción de necesidades y que esto satisfaga de alguna manera a ambos individuos, tanto a la empresa como a los clientes. Bien, esto parece lógico, pero esto no siempre ha sido así. La actividad comercial y su evolución, digamos que comienza a estudiarse a partir de 1950, ya que antes de estas fechas, pues la demanda era creciente, todo lo que se producía se vendía y por lo tanto no había que hacer un esfuerzo o tener muy en cuenta, digamos, ese esfuerzo económico en marketing, ¿no? Pero sí a partir de esa fecha y gracias a la globalización, a la apertura comercial y al aumento de la competencia, que mejora, y todos ya sabemos que además lo he dicho en un otro vídeo, mejora, digamos, la calidad de vida de los consumidores, pero en cierto modo empeora la de los competidores, tienen que estos competidores buscar la manera de introducir o llegar al tallo, digamos, mental del cliente para hacer que compre su producto y además se sienta cómodo, crear una imagen de marca, ¿no? Para esto tenemos varios enfoques. Podemos trabajar desde el enfoque del producto. Haz un producto de la mejor calidad. Lo bueno se vende solo. Esta sería la frase, digamos, que marca este enfoque. Si nosotros hacemos un producto de alta calidad que la gente reconoce y nos posicionamos en la mente del consumidor, ya veremos qué es esto del posicionamiento en la mente del consumidor. En ese sentido, los consumidores van a ser fieles a nuestra marca porque están buscando un producto de calidad. Bien, el caso es que si seguimos en esa tendencia del crecimiento de las ventas y recordemos que siempre estamos mayoritariamente en un enfoque o en un mercado monopolístico donde hay muchos competidores y hay muchos productos sustitutivos más o menos parecidos entre ellos, definir la calidad o que el cliente sea lo suficientemente racional para definir esta calidad cuesta. Entonces ya introducimos o trabajamos el enfoque de ventas, es decir, no hagas un producto de calidad o no te preocupes tanto en eso. Haz un producto o vende, vende, vende y vende. Sé agresivo vendiendo, ¿vale? Porque el mercado se expande. Vende lo que se produce, no producir lo que se vende. Es decir, no hagas bienes buenos que se vendan solos. No, no, porque eso no va a pasar. En un mundo tan globalizado y con tantos productos casi cuasi parecidos entre ellos, no va a pasar. Vende agresivamente, hazte notar. Eso es lo que diría, digamos, este enfoque de ventas. Y por último, que es el enfoque actual en el que trabajan todas las empresas, es el enfoque de marketing. No se trata de hacer productos de calidad que se venden solos sin tener en cuenta la necesidad del cliente. No se trata de
empujar y empujar y empujar las ventas hasta conseguir vender ese producto que se produce independientemente de su calidad, sino que se trata, y esto es lo importante, de satisfacer necesidades específicas de los individuos. Es decir, yo hago un producto que se adapta correctamente o plenamente a ti, que eres mi cliente. Y tú te sentirás cómodo con esto. Mantenemos una relación de fidelidad. Eso es lo que busca el marketing. Bien, continuemos. Del marketing podemos subdividirlo en dos, podemos subdividir esto en dos. Encontramos el marketing relacional, repitiendo lo de antes y siempre partiendo de esa base. Ya no solo se trata de buscar necesidades para satisfacerlas, más bien evoluciona para encontrar estrategias de fidelización, ¿vale? Es decir, no solo quiero adaptarme a tu necesidad, sino que te quedes, que siempre pienses en mí cuando vayas a comprar, que recomiendes a otros, que seas leal, que incluso puedas tener una conversación con la empresa a través de las quejas y sugerencias que puedan ser, para mí, fuentes de información para crear nuevos productos. Esta sería, digamos, la filosofía del marketing relacional, que es básicamente darle una vuelta más a lo que ya veníamos viendo cuando hablábamos del marketing en sentido estricto. Pero si vamos otro paso más allá, no solo se trata de relacionarme con el individuo, sino también con la sociedad. Esta casi, digamos, sería la más importante y la más actualizada, o la más actual, en la que la empresa no solo busca relacionarse o satisfacer las necesidades específicas del individuo, sino también que justifique su existencia en la sociedad. Por ejemplo, yo te voy a dar comida, la que tú necesitas, pero no comida basura, porque eso no es bueno para el desarrollo de la sociedad. Yo te voy a dar coches y voy a adaptarme a tus necesidades en cuanto a coches, pero no te voy a dar coches de combustión, te voy a dar coches eléctricos que son mejores para la sociedad, o las bebidas azucaradas. Voy a modificar toda mi estructura para darte bebidas que sean buenas para ti, que tú te sientas cómodas con ello y además la sociedad también, entendiendo que el individuo es parte de la sociedad. Bien, y ahora vamos a hablar del proceso de planificación de marketing. Bueno, hay un proceso general, digamos que sería el marketing estratégico, que este ya lo hemos analizado en otros vídeos, es decir, esto nos suena, esto no es, digamos, un misterio ni nada nuevo que no hayamos dado antes. Por ejemplo, analizar la situación de partida de la empresa. Es decir, ¿dónde estamos? A través del DAFO, si os observáis, aquí pone oportunidades y amenazas, fortalezas y debilidades, que esto es un análisis DAFO, donde, recordemos, hacíamos un análisis de las estructuras o de los factores internos y externos de la empresa que nos afectaban, ¿no? Diagnóstico, ¿cómo somos? Aquí podríamos incluir el tema de la visión, la misión, los objetivos que íbamos a llevar o a cumplir o llevar a cabo. No sé si os acordáis, y si no os acordáis lo podéis buscar en los vídeos del canal, donde hablo de no sé hablar ya, los objetivos SMART. Y por último, estrategia de marketing, hacia dónde queremos ir, cuál es la visión final de lo que queremos hacer. Esta, digamos, que sería la primera parte del marketing, la que nos interesa, en la que queremos analizar de verdad y digamos, a ver, seamos sinceros, todas nos interesan, pero de la que vamos a hablar a lo largo de estos temas, de este tema y del siguiente, es específicamente del marketing operativo, donde aquí definiremos exactamente cuáles son los pasos específicos que hay que seguir para llevar a cabo todo el plan. El plan de marketing mix, ya veremos lo que es básicamente la estrategia de las 4 P's, en términos, digamos, generales, para el nivel en el que estamos, pero ampliaremos metiendo 4 P's más, es decir, hablaremos del marketing mix, pero desde un enfoque de las 8 P's. Luego, vemos o valoramos cuál es el presupuesto del marketing, es decir, con qué medios contamos, cuánto nos vamos a gastar. Esto ya son cosas más concretas, ¿no? Y ejecución del plan, ¿cómo lo haremos? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Hacia dónde? ¿Por dónde lo haremos? Estas son, digamos, preguntas que contestan
Planes que son inmediatos a corto plazo. Sin embargo, el marketing estratégico contestan preguntas como más etéreas y más a largo plazo, ¿no? Y luego, por último, evidentemente, como todo plan, tiene el punto de evaluación y control, de ver cómo van las cosas, que van bien, perfecto, cumplimos el plan, que van mal. Es evidente que si en este caso no van correctamente, tenemos que ver dónde está fallando nuestro plan y ajustarlo. Que están por encima de las expectativas los resultados, pues evidentemente también anotamos, incluimos esto en el plan para mejorar nuestro proceso. Básicamente es esto. Bien, punto 3, el mercado y la demanda. Ya estamos un poco cansados en este canal de hablar de lo que es el mercado y la demanda. Desde el punto de vista de la microeconomía o de la economía en general, el mercado se define como un conjunto de consumidores que comparten una necesidad, es decir, el mercado de las naranjas, de los móviles, de los ordenadores, el mercado inmobiliario, el mercado de coches, es decir, son personas que están dispuestas a comprar independientemente de dónde estén, recordemos esto, un tipo de bien que satisface unas necesidades más o menos parecidas. Y la demanda es, digamos, la cantidad de bienes que están dispuestos a comprar para cada nivel de precios. Esto lo entendemos. Esto siempre es lo mismo. Pero esto lo podemos analizar desde varios enfoques. Por ejemplo, el grado de competencia. Imaginemos que es una competencia perfecta, donde es un mercado ideal, donde hay información perfecta, hay muchos demandantes y muchos consumidores, donde la información, he dicho, es simétrica, donde no hay barreras de entrada y salida, etc. Pero ya sabemos que no existe esto en la práctica, esto ya lo hemos repetido también en muchas ocasiones. ¿Dónde estamos? Siempre en la competencia imperfecta, en la mayoría de los casos, o en el 99,9% de los casos. Podremos estar en un monopolio, donde somos el único proveedor, o en un monopsonio, siempre lo repito, que es un solo cliente, un cliente muy importante, porque el que tiene el poder, en este caso es el cliente, un oligopolio, donde hay pocos competidores y tienen poder esos pocos competidores, o un oligopsonio, en el caso contrario, que fuese, pocas empresas, y competencia monopolística. Y esta de aquí es la más importante, porque el marketing, digamos, está justificado porque existe la competencia monopolística. Existen muchos productos parecidos, pero que la gente asocia a una marca, a un mercado en específico. Y por lo tanto, actúa de facto como un monopolio en la práctica. Porque cuando tú compras Coca-Cola, quieres Coca-Cola porque te gusta la Coca-Cola y punto. No comprarías Pepsi, a pesar de que, desde el punto de vista técnico, satisfacen la misma necesidad. ¿Vale? También podemos analizar esto desde la posibilidad de expansión. Mercado actual, evidentemente, son los consumidores que compran mi producto en este momento. El potencial, los consumidores que pueden comprar. Es decir, que se pueden sumar al mercado actual, con un marketing eficaz que nosotros llevemos a cabo. Y luego está el mercado tendencial. Se trata de hacia dónde va, o sea, nos hacemos la pregunta, ¿hacia dónde va el mercado? ¿Es un mercado en declive? ¿O en qué punto está del ciclo de vida del producto? Ya veremos lo que significa esto. Y por último, el motivo de compra. ¿Es un mercado de consumo? ¿Quiénes son mis consumidores? ¿Las familias? ¿Las personas de a pie, que satisfacen necesidades domésticas, o las industrias? Es decir, yo soy un proveedor de otras empresas, yo vendo caucho para empresas que crean ruedas, por ejemplo, no vendo cauchos para las personas de a pie. ¿Cómo es mi consumidor? Esa sería, digamos, o serían los enfoques desde donde podríamos analizar el mercado y la demanda, y todo esto es para tener en cuenta cómo vamos a establecer esa relación esa relación entre los clientes y nosotros, digamos, esa estrategia de marketing de la que estamos hablando siempre. Bueno, ahora nos adentramos en la parte casi más importante de todo esto. Cuando nosotros queremos llevar a cabo una estrategia de marketing, tenemos que investigar el mercado, y depende muy mucho de cómo hagamos esa investigación, obtendremos unas conclusiones u otras. ¿Será exitoso nuestra introducción al mercado o será desastroso?
Entonces es aquí donde debemos aplicar o debemos invertir tiempo y neuronas para establecer una investigación correcta. Y el primer punto de estas etapas que vamos a presentar creo que es el más importante, ¿no? Bueno, uno de los más importantes, no quiero decir el más importante, pero sí uno de ellos, que es definición del problema. Si nosotros no sabemos qué queremos conseguir con esa investigación, si es una investigación demasiado ambigua o etérea, no vamos a obtener, digamos, conclusiones claras y por lo tanto tampoco será clara nuestra estrategia si llevamos a cabo la estrategia con esta investigación, ¿no? ¿Qué pretendemos contestar con esta investigación? Es fundamental ser claros para obtener respuestas claras. Si no somos claros, si no hacemos las preguntas correctas, no tendremos las respuestas correctas. Es importante dedicarle tiempo a la definición del problema, porque es a partir de ahí de donde van a salir todas las cosas, todas las demás etapas. Por ejemplo, el diseño del plan. ¿Cómo vamos a llevar a cabo la investigación? ¿Hacemos una encuesta? ¿Hacemos un experimento? ¿Observamos el comportamiento de los individuos? Esto es importante puesto que podría cambiar toda la estructura. Efectivamente, si la experimentación nos dará una respuesta, si observamos, cuando experimentamos, queramos o no, introducimos variables que nosotros establecemos previamente, pero la observación, por ejemplo, no implica introducir ninguna variable, es dejar el libre albedrío funcionar de los individuos y anotar lo que hacen y a partir de ahí tomar decisiones. Entonces, es evidente que si hacemos una cosa u otra, obtendremos, digamos, una estructura de investigación u otra. En tercer lugar, búsqueda y obtención. Nosotros ya sabemos lo que queremos hacer. Queremos hacer una encuesta o un experimento. Me es indiferente. Pero antes de embarcarnos en hacer esa encuesta, por ejemplo, deberíamos preguntarnos si ya se ha investigado sobre esto. Si hay fuentes secundarias. Si hay una literatura detrás de todo esto. Y esto es básicamente para evitar costes innecesarios. Y lo podemos hacer a través de fuentes secundarias que sean internas, es decir, que haya hecho la propia empresa en la que nosotros estamos trabajando o otras instituciones, ya sean otras empresas o instituciones de investigación. Esto nos permite, no nos exime de hacer la encuesta, evidentemente, pero sí que nos permite ver qué conclusiones se han sacado, incluso incluir estas conclusiones o estas preguntas dentro de nuestra propia encuesta para sacar información al respecto, para ver si se cumple, si ha cambiado la tendencia, cualquier objetivo que tengamos, pero esto nos reduce el coste en la investigación, ¿no? Y por último, casi también lo más importante, como el primer punto, el último, el cierre, es analizar los datos. Y se trata de elaborar informes que nos permitan llegar a esa estrategia de marketing que queremos conseguir. Y el tratamiento de los datos es tan importante como su definición, es tan importante como su obtención, porque unos mismos datos nos podrían estar dando conclusiones totalmente distintas y al fin y al cabo, pues una investigación o una estrategia de marketing poco clara, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver unos ejemplos, ¿vale? Bueno, antes de pasar esos ejemplos, al ejemplo que quiero enseñaros, data mining. ¿Qué es el data mining? La minería de datos. En un mundo tan lleno de información constantemente a través del scroll down, los móviles, las compras, el data text, lo que vemos en la tele, el streaming, etcétera, etcétera. Toda esa información se recoge, pues es evidente que necesitamos analistas de datos cada vez más potentes o incluso elementos técnicos que nos permitan hacer análisis cada vez más potentes para llegar a esas conclusiones. Por eso aquí he puesto data mining, que es, digamos, una carrera muy importante, la carrera del futuro, en un mundo en el que nadamos en un mar de datos, pero hay que saber navegar en ese mar para llegar a un buen puerto o llegar allí donde queremos llegar. Por ejemplo, lo que quería enseñar. Fijaos cómo puedo presentar estas dos informaciones, o no quiero ser falaz, esta misma información de dos maneras distintas. Aquí falta una índice, ¿no? Con un acento ahí, pero bueno. ¿Cómo puedo presentar estos dos datos, o este dato que es el mismo, de manera distinta? Y puedo decir, índice inflacionario poco estable.
donde las magnitudes de 19 a 21,5 van de 0,5 en 0,5. Como la magnitud o la amplitud de, digamos, del eje Y es tan fina, las variaciones se van a notar bastante visualmente. Sin embargo, si yo modifico el eje Y y lo pongo de 0 a 5, de 5 en 5, estoy, digamos, suavizando o achatando, quitando digamos, ahí no me sale la palabra. Aquí es estocástico, es un comportamiento que no me sale la palabra, un comportamiento estocástico. Sin embargo, aquí parece un comportamiento casi lineal. Y estoy diciendo lo mismo, ¿vale? Pero lo presento de manera distinta. Entonces, un buen analista de datos tiene que entender que a pesar de que yo esté presentando estos datos de manera distinta, estoy diciendo lo mismo, a pesar de que ya parto de la falacia que el índice inflacionario es poco estable en una parte y estable en otra cuando la información es la misma. Por ejemplo, en este ejemplo que se ve un poco así pixelado, es una imagen de internet también, podemos observar como, por ejemplo, la estadística nos ayuda a tomar decisiones más o menos acertadas de cuál, con una inversión de 200.000 euros, podemos obtener en probabilidad 3 flujos de caja y cuál es el camino más probable para tener beneficios, ¿no? Es importante, básicamente, lo que quiero decir con estos ejemplos es que es importante analizar la información, es importante saber tratarla, es importante saber un poquito de estadística para, digamos, llegar a las conclusiones adecuadas, ¿no? O correctas. Bien, vamos a hablar de los métodos de obtención de información primaria. Y ya hemos visto uno, o bueno, los tres en realidad, la encuesta. Y la encuesta tiene varias fases. Selección de la muestra. ¿Qué es la muestra? Como su nombre indica, es una parte que representa, digamos, el total. Una parte de individuos que representa toda la población a la que yo quiero estudiar. ¿Por qué tenemos que seleccionar una muestra? Es una cuestión evidente. No podemos seleccionar a todo el universo, como se dice en estadística, o población que queremos analizar, puesto que no tendríamos, digamos, recursos para hacer esto. Los recursos son finitos, económicos sobre todo, en este caso, y de tiempo. Así que debemos extraer una población, digamos, más o menos no, parecida, intentando ser lo más parecida posible al universo que queremos estudiar para extrapolar esas conclusiones. Porque si elegimos mal la muestra, esto también es muy importante, si elegimos mal la muestra, todas las conclusiones que podamos sacar del análisis de esta pequeña población no pueden ser extrapolables o serían difícilmente extrapolables a todo el conjunto. Estaríamos gastando dinero innecesario si con una mala muestra llevamos a cabo una estrategia de marketing mayor para, digamos, acceder o para satisfacer la necesidad de todos los clientes, porque estaríamos satisfaciendo a lo mejor necesidades erróneas. Luego, de esto ya hemos hablado antes, el diseño del cuestionario, ¿no? Como digo aquí, no es una parte baladí, dado que cómo se realiza el cuestionario que van a contestar las personas, ya sea por su longitud, por las expresiones o por lo personal, puede que las preguntas queden sin contestar o estén sesgadas, etc. Por ejemplo, aquí le digo siempre a los alumnos que cuando hacen preguntas aunque sean anónimas, de cosas que nosotros podríamos suponer que son ideales socialmente, nosotros tendemos a contestar las encuestas como nos gustaría ser, no como somos en realidad. Y esto ya establece un sesgo de partida. Por eso se debe establecer siempre un cuestionario preguntas-control. Y el tratamiento estadístico de la información, que no voy a redundar en esto, es lo que ya hemos visto antes. Ese tratamiento estadístico es importante. Además, tener en cuenta si la información es cualitativa o cuantitativa. Si es cuantitativa, digamos, el tratamiento será más fácil incluso o distinto. Y si es cualitativa, evidentemente depende de cómo se pregunten esas preguntas, para la redundancia, de cómo se hagan esas preguntas, podremos analizarla de una manera u otra. Incluso puede que no podamos analizarla o cuantificar su análisis, porque son preguntas tan abiertas que muy pocas de ellas se repiten, ¿no? Y también podemos hacer la experimentación, como hemos dicho antes.
podemos experimentar, podemos ver qué variables podemos modificar o qué estrategia localizada podemos llevar a cabo para ver cómo reacciona la gente. Por ejemplo, aquí siempre pongo el ejemplo de que se van a lanzar un producto. Podemos utilizar, de hecho, un pueblo o incluso un barrio para lanzar un producto en los supermercados de ese barrio y ver cómo reacciona la gente ante el cambio del producto. Tenían un producto tradicional, un producto que siempre compraban, pero le queremos cambiar, yo qué sé, el empaque, o queremos cambiarle la forma del envase, o queremos cambiar algo en el sabor. Hacemos un análisis de cómo se comporta este barrio, esta población, para, digamos, tener controlado ese experimento y que no suponga un coste, llevar a cabo un cambio en la estructura de costes de la empresa para cambiar todo el producto y que luego esto salga mal. Y si sale mal, pues evidentemente no hemos gastado dinero en balde. Entonces, tenemos, digamos, un mercado control para sacar conclusiones y ver cómo la gente reacciona. También aquí podríamos poner el ejemplo de las versiones beta. Sacamos un juego en beta que no está del todo terminado y que es una idea, un esbozo o que es una idea en proceso, y vamos viendo los fallos o cómo la gente reacciona, incluso sus sugerencias, y lo vamos incluyendo, ¿no? Esto sería también una buena estrategia. Y la observación, como ya hemos dicho también antes, observar sin experimentar, sin introducir variables que nosotros queremos tener en cuenta, simplemente dejar hacer, dejar que el individuo se comporte de manera libre, en libre albedrío, para ver qué conclusiones podemos sacar. Y evidentemente podemos hacerlo a través de muchas cosas. La observación directa en tiendas, supermercados, centros comerciales, incluso a través de la basura podemos ver qué compran, lo que consumen, en qué frecuencia. La información, si tenemos una tienda, de la caja, a través de las tarjetas de cliente, tarjetas de fidelización. Las redes sociales, evidentemente, como la mayor de las minas de datos, a través de like, scroll down, seguimiento, comentarios, el data text como el data mining, es decir, la minería de texto, ver qué palabras se utilizan, etc. Lo que se conoce como banners, ver qué banners se le pueden incluir a esta persona, ¿no? Como he dicho antes, la recolección de datos puede ser cualitativas. Aquí lo que se intenta es profundizar en los sentimientos y pensamientos, no en los datos. Es decir, podríamos preguntarle a una persona qué piensa al respecto del movimiento LGTBI y cómo esto está afectando al consumo, yo qué sé, el invento. Y podríamos preguntarle qué edad tiene o qué estudios, qué nivel de estudio tiene, desde el 1 al 5, o incluso podríamos preguntarle qué renta obtiene al año. Estos son datos cuantitativos, podemos cuantificar la edad, podemos cuantificar la renta, pero no podemos cuantificar el sentimiento de esta persona hacia la pregunta que le hemos hecho previamente. Entonces, depende de cómo lo hagamos, obtendremos los datos, podemos manejar los datos o no. En este caso, podemos hablar también de dinámicas de grupo, entrevistas grupales, en lo que hay un juego de rol. Se incentiva conversaciones dinámicas e informales por parte de un moderador, en la que se reúnen 6-10 personas, y este tipo de dinámicas son buenas para que el consumidor se sienta arropado por otros consumidores. Esto es importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer una encuesta directa a una persona, o una llamada, o una encuesta incluso anónima, que sentirse en un grupo de personas que consumen el mismo producto y que, bueno, pueden darle ideas al individuo y que éste se sienta, digamos, en grupo, ¿no? Y luego está entrevistas en profundidad, que son las individuales. Se busca ser exhaustivo a la hora de sacar información. El entrevistador busca que el entrevistado se explaye sin ningún tipo de cortapisa, es decir, sin ningún tipo de influencia, incluso externa, que sea él mismo, ¿no?, sobre su producto, lo que siente, etc. Bien, y vamos a hablar del análisis del consumidor. Es básicamente la parte importante, saber cuál es el proceso que lleva al consumidor a comprar, cuál es, digamos, el incentivo o la chispa que activa la decisión de compra del consumidor. Es evidente que el consumidor tiene que reconocer la necesidad. Es algo que sucede que le hace sentir esa necesidad
y el deseo de satisfacerla, ¿no? Y luego la búsqueda de información o la valoración de alternativa. Búsqueda de información es dónde puedo conseguir lo que quiero conseguir y dentro de las alternativas posibles elegir una de ellas, por qué, sus pros y sus contras. Esto también parece un proceso bastante racional, pero esto depende mucho de la implicación que tenga el cliente con el producto. No es lo mismo comprar un Bolivic que comprarse un móvil o que comprarse un coche o que comprarse una casa. La implicación del producto es mucho mayor y por lo tanto, evidentemente, este proceso sí que será más racional. Por ejemplo, o resumiendo, es el hecho que conduce a la persona a sentir necesidad y deseo de satisfacer algo. Por ejemplo, la ruptura de la pantalla móvil. Yo digo, ostras, se me ha roto el móvil. Entonces, ¿qué puedo hacer? Comprarme uno nuevo, arreglar la pantalla. ¿Dónde podría hacerlo? Busco información a través de amigos. Oye, ¿a ti se te ha roto el móvil algún día? Sí, pues mira, lo llevé a tal sitio. Miro algún anuncio y luego, entre todas las opciones y la competencia, pues valoro alternativas donde llevar mi móvil a reparar o qué móvil comprar o en qué tienda, ¿no? Y siguiendo con esta decisión de compra, bueno, vamos y hacemos la compra. Se da cuando el consumidor ha estudiado las alternativas que tenía y ha decidido por una de ellas y compra. Y luego evaluamos la decisión. Vemos si nos ha salido bien, si sopesamos, ¿no? Esto es muy importante porque esto define la lealtad para futuras ocasiones. Y en la misma línea que antes, vamos a ver los tipos de compra y características del consumidor. Bien, como ya he mencionado, la compra puede ser de alta implicación y este tipo de compra le presta mucha más atención y todos los procesos que hemos visto antes son más detallados, más lentos, se maceran de otra manera. No compramos impulsivamente una casa, pensamos, porque es una inversión importante. Luego está por impulso, en este caso el proceso no es tan exhaustivo, vamos y lo hacemos y ya está, porque algo nos gusta, pero es, digamos, una implicación baja, no hay una alta implicación en la compra. Y buscamos una justificación psicológica del por qué se ha hecho la compra posteriormente. Y luego tenemos la rutinaria, que puede ser de alta implicación o por impulso. Por ejemplo, medicinas o, por ejemplo, cosmética importante que nosotros creamos, o cuestiones de salud, son de alta implicación, pero lo hacemos de manera rutinaria porque en la primera compra justificamos, o más bien analizamos, y vimos que era satisfactoria la relación entre nosotros y ese producto y esta empresa, y creamos fidelidad. Entonces vamos con frecuencia al mismo sitio y ya no hacemos, digamos, ese análisis previo. ¿Vale? Eso puede pasar con productos de alta implicación o productos que se compran por impulso. Bien, continuemos. Y también dependerá del consumidor, por sus factores personales. Esto es redundante, esto ya lo sabemos. Dependerá de la edad, del sexo, de la profesión, de si es racional o emocional esta persona, o de los socioculturales, incluso motivaciones externas que impulsan al individuo, que es básicamente el 99,9% de las veces. Es decir, nosotros vivimos en una sociedad que nos influye de manera consciente o inconsciente a comportarnos de una manera u otra. Y dependerá de nuestro estatus, de la familia, el país donde hayamos crecido, el momento histórico que estemos viviendo, los amigos, las modas, etc. Esto nos convertirá en un consumidor u otro. No es verdad que los chavales jóvenes no están pensando en consumir lo mismo o igual que las personas ya mayores o los estudiantes que un profesional ya con la carrera terminada. Esto es lógica. Esto es casi indiscutible. El punto 6 va a ser muy cortito, es solamente esta diapositiva. ¿Por qué? Porque el punto 6 lo que viene a justificar es básicamente por qué existe o por qué criterios podemos establecer la segmentación del mercado. La segmentación del mercado es un proceso de división del mercado en grupos o segmentos de consumidores con pautas homogéneas de consumo. Y esto es básicamente porque queremos... No, en algunos casos no es abaratar la estrategia de marketing, sino más bien ser más eficientes en el gasto, en el marketing que estamos haciendo.
¿vale? Es decir, establecemos una estrategia comercial para un grupo diferenciado con estas características para ser lo más eficiente posible. Esto tiene que ver con el diseño del plan que hemos visto antes. Cuanto mejor sea ese diseño, mejor o más eficiente será la estrategia de marketing. ¿Y qué criterios podemos tener en cuenta para definir el mercado al que queremos dirigirnos o la estrategia que queremos utilizar? Pues demográfico, qué edad tiene este individuo, estos individuos, qué sexo es hombre o mujer, o las circunstancias familiares, tiene hijos, no hijos, familia numerosa, etc. O geográfico, ¿dónde está? ¿Dónde vive? En Madrid, Cataluña, es un hábitat rural, urbano o suburbano, el número de habitantes, es extranjero, es internacional o nacional, etc. O socioeconómico, la renta anual, cuánto gana, entre cuánto gana y cuánto no, la ocupación es profesional liberal, trabajador por cuenta ajena, jubilado, estudiante, desempleado, qué estudios tiene, nivel de estudios o clase social, o psicográfico, el tipo de personalidad, es racional, emocional, conservador, ambicioso, moderado, autoritario, flexible, o estilo de vida, vanguardista, clásico, innovador, tradicional, hippie, yuppie, friki, saludable, etc. El que nosotros consideremos. O incluso lo que ya hemos dicho antes, comportamiento de compra, frecuencia, es habitual, nunca compra, qué tipo de productos, qué beneficios espera el individuo de comprar este producto, calidad, servicio, abaratar sus costes, o la lealtad de la marca, no tiene ninguna lealtad, es fuerte, es absoluta, siempre compra aquí y nada más que aquí y nada más que esta marca. Este tipo de cosas son los criterios que podemos tener en cuenta para segmentar el mercado, evidentemente. Bien, y una vez segmentados o segmentado el mercado y establecida nuestra estrategia, podemos hacer varios tipos de marketing. El masivo, es decir, bueno, pues dado el producto, vendemos a todo el mundo, independientemente de quién nos compre, qué edad tenga, dónde esté y dónde se encuentre. Esto, evidentemente, reduce los costes, porque la estrategia de marketing es única y el esfuerzo en marketing sabemos dónde enfocarlo. No nos enfocamos en ningún tipo de persona dependiendo de sus características, que no compre cualquier persona. Así empezó, por ejemplo, Coca-Cola en sus inicios. Ahora ya no, porque ahora Coca-Cola, a pesar de ser la misma marca, tiene líneas de productos y por lo tanto se tendrá marketing diferenciado para cada cliente. En segundo caso, siguiendo con el ejemplo, el marketing diferenciado. Se trata de vender a todo el segmento. Si os dais cuenta, vendemos a varios segmentos de la misma empresa. Pero tenemos una estrategia de marketing diferenciado, de ahí la palabra diferenciado, para cada segmento, para las personas que son de una manera, para las personas que son de otra y para las personas que tienen otros intereses. Aquí podemos volver a poner el ejemplo de Coca-Cola. Coca-Cola Light, normal, 0, 0, etc. Hay distintas estrategias. Esto, evidentemente, supone un aumento del coste en la estrategia de marketing porque tenemos que diferenciar. Ya no es la misma estrategia. Es verdad que aquí nos adaptamos mejor, somos más eficientes o, digamos, volviendo al concepto inicial de marketing, nos relacionamos de manera mucho más fiel con los clientes porque no todos ellos tienen, digamos, los mismos gustos. Este sería, digamos, la ventaja. La contra es el aumento del coste en el esfuerzo de marketing. Y por último tenemos el marketing concentrado, es decir, nos olvidamos de todos los segmentos excepto de uno y nos dedicamos, somos especialistas en este tipo de personas, con este tipo de necesidades. Premamá, por ejemplo, premamá sería, digamos, un ejemplo, en este caso, que se adapta a esas madres y que solo dedica todo su marketing a ese tipo de personas en ese estado, en ese momento de su vida. Esto tiene una ventaja, que es reducir el coste, porque sabemos cuál es nuestro target, nuestro público plenamente objetivo, pero tiene una desventaja, que si la competencia se lleva a mis clientes o que si esto pasa de moda, no tengo diversificación. No puedo diversificar o no tengo otras fuentes de ingreso y esto y esto podría ser perjudicial para la empresa. Y para acabar, algo muy importante, después de haber hecho todo ese análisis
de marketing, después de haber estudiado al consumidor, la demanda, el mercado, de haber hecho las encuestas, haber sacado toda esa información, es qué estrategia de posicionamiento vamos a llevar a cabo. El posicionamiento de mercado o posicionamiento en la mente del consumidor, como se le conoce, es buscar un sitio en la mente del consumidor o sea, que el cliente sepa de qué está hablando en todo momento. Que nos compre a nosotros automáticamente. Que piense en 2 factores o en 3 factores y diga, DIO SA. Ese, digamos, es el proceso o la estrategia. Por ejemplo, vamos a aquí, ¿no? Cuando vemos este tipo de productos, Apple, por ejemplo, sabemos que tiene un alto precio, pero tiene una alta calidad. Y ese es su posicionamiento. Posicionamiento de prestigio, por ejemplo. Al igual que Samsung, y vamos bajando hasta llegar al Alcatel. Y vemos a Highway, que es alta calidad, un precio medio. Y nuestro objetivo fundamental es buscar ese espacio desocupado. Estos factores, precio y calidad, pueden ser de cualquier otro. Pueden ser durabilidad y aspecto o cualquier 2 factores que queramos poner en esta matriz. Pero nuestro objetivo es que la mente del consumidor, que el cliente piense automáticamente en nosotros cuando piense, por ejemplo, en una alta calidad o media calidad con un precio bastante asequible. Cuando, por ejemplo, aquí podría poner el ejemplo de Dacia Logan. Cuando nosotros pensamos en Dacia, no pensamos en un coche de alta gama, pensamos en un coche con una relación calidad-precio adecuada, es decir, medio o bajo, una calidad baja, con precio bajo. Eso es perjudicial para la empresa. A la empresa le importa que la gente piense que es un coche barato con una calidad no demasiado elevada. No, de hecho, esa es su estrategia. Que la gente piense en un coche barato al que pueda acceder para uso diario, para el trabajo o para lo que sea, y no en un coche de calidad, un coche asequible a todo el mundo, accesible a todas las personas. También existen espacios no deseables, por ejemplo, en este caso, un alto precio y una calidad baja. No queremos estar ahí. Entonces buscamos el objetivo, que ese es el espacio desocupado. Esto es importante. Recordemos que estamos siempre, o la mayoría de las ocasiones, para no pillarme los dedos, en un mercado de competencia monopolística donde hay muchos competidores que se parecen a nosotros. Nosotros tenemos que intentar diferenciarnos del resto. Bueno, y nada, espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido como siempre, y te veo en el siguiente vídeo, que ya nos adentramos en el marketing operativo, donde hablaremos de las 4 Ps. Bueno, nosotros somos mejores que el resto, ¿verdad? Así que aprenderemos más, y aprenderemos 4 más, es decir, 8 Ps. Bueno, ya lo veréis, no quiero haceros spoiler. En fin, te veo en el próximo.